Donald Trump lanzó una frase que no se dice si no es porque ya está decidida. La acción terrestre de Estados Unidos contra las redes de narcotráfico en Venezuela comenzará muy pronto. No hay diplomacia en esa frase, no hay diplomacia en oración. Todo apunta a que hay calendario. Y mientras tanto, el fiscal del régimen, sí, usted sabe, el del maquillaje, el Photoshop compulsivo, encontró un nuevo fondo en la escala del ridículo. Asegura ahora que las lanchas atacadas por Estados Unidos solo llevaban atún. Ajá, atún. Atún con ametralladoras, con GPS militar y rutas narco. Una joya del realismo mágico chavista. Hablando del chavismo, celebraron su propia mentira hasta que habló el secretario de Guerra Pete Hegseth, y lo hizo desde el campo, no desde un atril, dirigiéndose a las fuerzas desplegadas en el Caribe a bordo de ese portaaviones USS Gerald Ford, ese que dijeron que nunca vendría, ese mismo que dijeron que ya se había ido, ese mismo que según una imagen satelital está a tan solo 125 kilómetros al sureste de República Dominicana. Mucha risa oficial, pero mucho nervio privado, ¿no? Y mientras los discursos vuelan, la tiranía actúa, no han dejado de delinquir. El régimen usa el SEBIN para hostigar a los pobladores de Sucre. Amenazas, vigilancia, presión a familiares, porque de allí salieron quienes fueron atacados en las narcolanchas. Cuando no puedes ocultarlos, entonces persigues a los familiares para que callen. Manual de dictadura. Y si usted todavía se pregunta cómo Petro llegó al poder en Colombia, hoy les traemos una de sus marramucias más finas para intentar incendiar ese país desde adentro. Una historia que explica demasiado. Porque de esto y más hablamos el día de hoy, viernes 28 de noviembre de 2025. Yo soy Augusto Navarro y este espacio, su espacio como siempre, se llama Apolítico. Comenzamos. El presidente Donald Trump dejó caer ayer, jueves, un recadito en Miraflores durante su llamada de acción de gracias con las tropas. Estados Unidos ya estaría preparándose para tomar nuevas acciones contra las redes de narcotráfico vinculadas al régimen que lidera a Nicolás Maduro, el narcodictador. Y según Trump, lo que viene será muy pronto. Trump le dijo a los militares que en las últimas semanas las operaciones para frenar a los narcotraficantes venezolanos han dado resultados, especialmente por mar. Seguramente han notado que ya casi nadie se atreve a mover cargamentos por el mar, comentó, pero luego lanzó la frase que encendió las alarmas. Ahora empezaremos a detenerlos por tierra. Eso es más fácil y empieza muy pronto. Palabras de Trump. Y con su estilo habitual remató, les advertimos que dejen de enviar veneno a nuestro país. Pero escúchelo usted mismo. Trabajando para disuadir a los narcotraficantes venezolanos, de los cuales hay muchos. Por supuesto, ya no hay muchos que entren por mar, probablemente se hayan dado cuenta de eso, de enviar sus venenos a Estados Unidos, donde matan a cientos de miles de personas al año. Pero vamos a encargarnos de esa situación, ya estamos haciendo mucho, casi hemos detenido eso. Aproximadamente el 85% se ha detenido por mar. Probablemente hayan notado que la gente ya no quiere hacer entregas por mar. Y también comenzaremos a detenerlos por tierra. La tierra es más fácil, pero eso va a empezar muy pronto. Les advertimos, dejen de enviar veneno a nuestro país. Estas declaraciones dejan ver algo muy claro. Trump ya tomó esa decisión sobre Venezuela. Después de múltiples reuniones de alto nivel y una presencia militar estadounidense cada vez más visible y más grande en el Caribe, el mensaje es que el tablero se está moviendo y se va a mover más rápido. Esta misma semana, la Casa Blanca declaró a Nicolás Maduro y a sus aliados como parte de la organización terrorista extranjera, ¿lo recuerdan? La FTO, específicamente bajo el nombre de El Cártel de los Soles. Los expertos saben que esa etiqueta no es una estructura criminal clásica, digamos, sino más bien ese término, el FTO, para señalar a estos funcionarios del régimen profundamente corruptos, profundamente narcotraficantes. Mientras tanto, el despliegue militar es evidente. Más de una docena de buques de guerra, 15.000 tropas y una operación bautizada Southern Spear que ya ha dejado más de 80 muertos en ataques a embarcaciones usadas para el tráfico de droga, y algo de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Porque hablando de ataques terrestres, les traigo esta lista de objetivos que podrían ser los objetivos militares que se estaría planteando la administración Trump en territorio venezolano para neutralizar. Fíjense usted. La infografía que ve en pantalla ha estado rodando y detalla los puntos como el Fuerte Tiuna, el DGCIM, el Comando General de la Aviación Militar,
la Academia Militar de Venezuela, la Carlota y algunos fuertes a lo largo y ancho del país, entre otros. Y ojo, no es que le van a lanzar un racimo de uvas a todos esos lugares. Son objetivos para ataques precisos, algunos, otros para monitoreo y otros para guerra electrónica, como sucede en muchos de estos casos. Entonces, Trump dice que comenzará pronto y a nosotros solo nos toca esta incómoda espera. Pero el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, visitó este jueves el portaaviones USS Gerald Ford desplegado, señores chavistas, desplegado en el Mar Caribe y no en la base Norfolk, como quisieron vender desde el seno de esta putrefacción gobernante. En un corto mensaje, el alto funcionario agradeció el trabajo de los militares que prestan servicio en la nave. Feliz Día de Acción de Gracias de mi parte, el secretario de Guerra. Feliz Día de Acción de Gracias de parte del presidente de los Estados Unidos. Feliz Día de Acción de Gracias de parte de una nación agradecida. Sé que todos ustedes vieron algunas de las noticias de ayer sobre 2 miembros de la Guardia Nacional que fueron atacados, emboscados en Washington, D.C. Ellos siguen en nuestras oraciones y espero que también en las suyas. Y ellos, al igual que ustedes, son un recordatorio del valor y el desinterés de los estadounidenses que lo arriesgan todo en la mejor etapa de su vida para hacer cosas peligrosas en nombre del pueblo estadounidense, muchos de los cuales nunca conocerán, ya sea patrullando a pie en la capital de nuestra nación o en nuestro hemisferio, en alta mar, interceptando cárteles para defender al pueblo estadounidense. Estamos agradecidos por ustedes. Hegseth también resaltó que la presencia del portaaviones es parte de la disuasión y de la protección del pueblo estadounidense frente a las amenazas transnacionales. Ustedes viven la fuerza y la disuasión y les agradecemos, dijo. El secretario dedicó parte de ese mensaje a reconocer el sacrificio de las tropas desplegadas lejos de casa, especialmente ayer, Día de Acción de Gracias. La visita se produce un día después de que Hegseth firmara o afirmara en República Dominicana que Estados Unidos va a perseguir a los narcoterroristas y que no permitirá que esos grupos criminales trasladen drogas hacia su territorio. Declaraciones interpretadas como una referencia directa, obvio, a las tensiones con el régimen de Maduro y de que la turba de apesebrados del chavismo, encabezados por la deficiente Madeleine García o el intento del comunicador Michel Caballero Palma, el que, por cierto, no se me olvida que hizo que metieran presa a una periodista por decir que había aumentado la delincuencia en Venezuela. Bueno, estos se dedicarán a decir que el portaaviones se había regresado y los loritos del chavismo a repetir. El rebaño chavista se quedó con la mentira que eligieron creer. Y es que la imagen satelital del USS Gerald Ford en el Mar Caribe es clara. Está a 125 kilómetros al sureste de República Dominicana. Y es que un satélite logró captar el jueves 27 de noviembre el desplazamiento del USS Gerald Ford, el portaaviones más grande y moderno de la flota de Estados Unidos, mientras que navegaba acompañado por 2 destructores de la clase Arleigh Burke en aguas del Caribe, señores del chavismo, cerca de República Dominicana y cerca de Puerto Rico. Esa detección satelital se produjo en medio de la visita oficial del secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth a la región, quien viajó al Caribe, como ya les comenté, a enviar ese mensaje de respaldo y motivación a los Marines. Fuentes de seguimiento marítimo junto con la imagen satelital verificada sitúan al portaaviones a unas 77 millas, lo que serían 125 kilómetros de la costa sureste dominicana en las coordenadas 17.338906 menos 69162219. Es una zona estratégica por su proximidad a Puerto Rico, uno de los principales puntos de operaciones militares de Washington ahora en el Atlántico Occidental. El USS Gerald Ford representa esa vanguardia de la tecnología naval estadounidense. Como buque insignia de la clase Ford, este coloso de 100.000 toneladas desplaza límites en eficiencia y en capacidad operativa. Equipado con catapultas electromagnéticas avanzadas y un reactor nuclear que permite una autonomía prácticamente ilimitada, el CVN-78 puede lanzar hasta 160 aviones, además de varios helicópteros simultáneamente. Por eso es que la turba roja, más que creyendo, estaban deseando que fuera verdad lo de que el portaaviones se había regresado. O sea, ese alpiste que le lanzaron. Y es que cuando uno analiza la capacidad, el despliegue militar que está allí frente a las costas de Venezuela, no es raro que estos payasos vestidos de militares que hacen vida en Venezuela y que se hacen llamar Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y en este caso
el payaso mayor, Vladimir Padrino López, alto narcotraficante, por quien pesa una recompensa también por su cabeza, venga a admitir que sí, que va a salir en bolsitas negras, porque si algo sucede, ya te digo yo, Vladimir, no te extrañaremos. No. Comprenda el enemigo lo inmenso de su error. No cometan el error de agredir a Venezuela. No cometan el error de venir por el pueblo de Venezuela, porque el pueblo de Venezuela está listo siempre junto a su Fuerza Armada para dar la respuesta que haya que dar en el momento que haya que dar en defensa de nuestra sagrada soberanía. Estamos dispuestos a todo, estamos dispuestos al combate, estamos dispuestos a morir, pero morir nunca. Viviremos y venceremos. ¡Que viva la patria! Él sabe que no tiene retorno. Él sabe que ya pasó el horizonte de sucesos. Y ahora solo le queda rezar para que Estados Unidos no se le ocurra hacerlo. Pero si lo hace, ya también conoce su destino. Ay, padrino, pudiste evitar esto. Pudieron haber hecho su trabajo. Pudieron haber capturado al tirano en diferentes y en muchas ocasiones. Incluso la más reciente, cuando se autoproclamó presidente de Venezuela. Pero no, eso era demasiado pedir. ¿Y por qué era demasiado pedir? Por razones obvias. Porque si cae el tirano, caes tú, narcotraficante, y caen tus generales narcotraficantes. Ahora, bueno, te tomarán la palabra. Saldrás como tú mismo dijiste que ibas a salir. Entregarás lo que tú mismo dijiste que ibas a entregar. Ahora, los bombardeos estadounidenses contra estos presuntos barcos cargados de drogas han intensificado la vigilancia por parte de los esbirros del régimen en el estado Sucre, al noreste de Venezuela. El aumento de patrullas por parte de agencias de seguridad, y simpatizantes del chavismo han alimentado el temor entre los residentes locales, según informaron 4 personas que viven allá y un visitante reciente. Sucre, cuyo estrecho istmo oriental se extiende hacia el Caribe hasta aproximadamente 11 kilómetros de Trinidad y Tobago, fue el hogar de algunas de las más de 80 personas eliminadas hasta la fecha en estas campañas de meses ya de Washington frente a las costas venezolanas y en el Pacífico. El estado es el segundo más pobre de Venezuela y alrededor del 60% de sus habitantes trabajan para el régimen. El gobierno de Trump afirma que los ataques han perjudicado las operaciones de los cárteles de la droga, incluidos los grupos que, según afirma, están liderados por Nicolás Maduro, obviamente. El aumento ahora, entonces, de la vigilancia podría indicar el deseo del régimen de controlar aún más estrictamente una región dominada desde hace tiempo por la delincuencia, incluido el narcotráfico. 2 familiares de personas de Sucre que murieron en los ataques con embarcaciones y quienes pidieron permanecer en el anonimato por temor a represalias de los dementes de Miraflores, afirmaron haber recibido la visita de la policía y los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el malayo SEBIN, poco después de que sucedieran las operaciones. Las autoridades registraron sus domicilios y les advirtieron que no publicaran en redes sociales sobre la muerte de sus seres queridos. Control total. Los familiares afirmaron no haber recibido información oficial ni tener conocimiento de ninguna investigación sobre la muerte de sus seres queridos. Washington no ha publicado detalles sobre los venezolanos que han fallecido en estos ataques y Caracas tampoco ha revelado sus nombres. No se han recuperado los cuerpos de estas personas, posiblemente porque no quede mucho, y las familias no han podido celebrar funerales. 4 residentes de la localidad costera de Wiria, cuya economía se sustenta principalmente del contrabando marítimo, incluyendo las drogas, y que se ha visto afectada por las huelgas, declararon a Reuters que han observado un aumento en el número de personal de seguridad de diversas agencias desde mediados de septiembre y que las patrullas se han incrementado aún más en las últimas 2 semanas. El chiste del Ministerio de Comunicación de Venezuela, encargado de atender todas las consultas de prensa del régimen, no respondió a una solicitud del medio Reuters para comentarios acerca del aumento de la actividad inusual de seguridad en Sucre. Los rojos afirman que el país es una democracia y que las fuerzas de seguridad actúan conforme con la ley del más malandro. Reuters no pudo determinar por qué el régimen envió a más agentes hacia Sucre, pero la contrainteligencia y la vigilancia de tropas y la de los ciudadanos, especialmente por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el DGCIM y el SEBIN, son pilares centrales del régimen de Maduro. Esta DGCIM, sancionada por Estados Unidos y bajo investigación de la Corte Penal Internacional,
ha sido acusada de abusos sistemáticos, los conocemos todos, torturas, secuestros, ejecuciones extrajudiciales, pare usted de contar. La vigilancia del SEBIN se centra en figuras de la oposición, también de periodistas y de quien les da la gana, básicamente. El personal que patrulla en Sucre a veces va de civil y utiliza carros sedán o camionetas, según testigos, quienes afirmaron ser reconocibles por no ser de la ciudad. En otros casos, los testigos vieron a agentes uniformados ya del SEBIN o de las Fuerzas Armadas o de la DGCIN o de la Policía Nacional realizando patrullajes especialmente en horas de la noche. Pasan por las mismas zonas muchas veces, a todas horas. Antes no eran tan persistentes, pero ahora están en todas partes todo el tiempo, dijo un líder comunitario que solicitó también el anonimato por razones obvias de seguridad. Un comerciante, que también habló, explicó que la mayoría de los patrullajes se realizan en motocicletas y en vehículos policiales. Los patrullajes incluyen a civiles, grupos de motociclistas aliados del Partido del Terror, o sea, ya usted sabe, los colectivos. Todos organizados por el régimen, civiles y policías, juntos supervisando las calles. Todo parece tranquilo, salvo por el aumento de la vigilancia en el pueblo. Las patrullas, que según los lugareños aumentaron tras el anuncio de ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Trinidad y Tobago al final de octubre, han dado lugar a muchos arrestos, han dicho dos de los residentes. Los residentes también informaron de la presencia de puestos de control en algunas zonas y dijeron que a menudo no está claro quién los dirige, para variar, ¿verdad? La economía local de Güiria, que además del narcotráfico, también se sustenta en parte del comercio informal de alimentos y de otros tantos productos con Trinidad y Tobago, muestra signos de estancamiento, como es evidente, o como podría ser obvio, ¿verdad? Últimamente solo había movimiento en las tiendas debido a los pagos de bonos del régimen. De lo contrario, no hay circulación de dinero, dijo una empleada de una tienda de alimentos. Ya no salen embarcaciones de ningún tipo hacia Trinidad y Tobago. Ni migrantes, ni gente compra productos allá para venderlos acá, y mucho menos quienes traen productos venezolanos para venderlos allá, que era otra forma de ganar dinero. Todo está prácticamente muerto, concluyó esa fuente. En Carúpano, ciudad de la costa noreste de Sucre, un expresidente que la visitó recientemente comentó que la DGCIN ha establecido un centro de comando en un hotel estatal en el cercano balneario de Río Caribe y que la actividad en espacios públicos ha disminuido debido a la mayor presencia de fuerzas de seguridad o del terror en este caso. La gente del pueblo sabe que hay personas que no son parte de la comunidad, que no son de allí, personas que andan como civiles, pero que pertenecen a la inteligencia del régimen, dijo ese expresidente. Hay mucho secretismo, nadie habla de ello porque no saben si alguien está escuchando. Y en la Venezuela chavista, recordemos o no olvidemos que el miedo es la norma, y de eso es de lo que estamos intentando salir. De eso y de esto que les voy a decir ahora, porque el fiscal del régimen de Venezuela, Tarek William Saab, ay Dios mío, cuestionó las operaciones de Estados Unidos contra embarcaciones señaladas por narcotráfico en el Caribe, alegando que solo llevaban, iba a decir como Maduro, peces y bolsas de atún. Ajá, así mismo. Destacar como un rechazo total del Ministerio Público el ataque a 20 lanchas que en aguas internacionales contra embarcaciones, supuestamente transportando drogas ilícitas, y al parecer lo que habían, ¿qué? Peces. ¿Bolsas con qué? Con atún, con camarones. Se estima que han asesinado serialmente 80 personas en ataques en el Caribe y el Pacífico, que se han llevado a cabo totalmente practicando crímenes de lesa humanidad, sin discriminación alguna. Eso no hay un antecedente similar para causar supuestamente qué. Ay, Tarek, tú sabes para causar qué, Tarek, y no es precisamente para modificar tus fotos en Instagram. Al mismo tiempo remarcó este señor, esta cosa, que unas 80 personas han sido asesinados serialmente en ataques del Caribe y el Pacífico que se han llevado a cabo totalmente practicando crímenes de lesa humanidad sin discriminación alguna. A juicio del jefe del Ministerio Público del chavismo, Estados Unidos ha violado el derecho internacional, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, porque el uso de la fuerza letal contra un buque civil en aguas internacionales está generalmente prohibido a menos que sea en defensa propia o esté autorizado por una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Imagínese usted. En este caso que he mencionado, nada de eso ocurrió, dijo Tarek, pero es que ha tenido el descaro de decir además
que han quemado una hoguera de todos los libros de derecho, todos los tratados internacionales de derechos humanos, desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, producto de la Revolución Francesa, hace ya siglos, a la Declaración incluso de los Derechos Humanos, firmada el 10 de diciembre de 1948. O sea, Tarek acusa a los Estados Unidos de hacer lo que ellos hacen. Cachicamo diciéndole a Morrocoy conchudo, ¿no? Y ahora, una decisión histórica en Colombia. Fue sancionada la campaña del guerrillo Gustavo Petro. ¡Qué sorpresa!, ¿verdad? El Consejo Nacional Electoral de Colombia encontró que se violaron los topes electorales por más de 3.000 millones de pesos. No uno, no dos, 3.000 millones. Además, se habla de financiación prohibida por más de 500 millones. Los sancionados son el hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien en ese momento era gerente de la campaña, la auditora María Lucy Soto y la tesorera Lucy Mogollón. Además, los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica como tal. Petro no fue incluido porque el CNE no tiene competencia para hacerlo. Pero son varios los gastos y los aportes que, según el Consejo, no reportaron debidamente y deberán devolver casi 6.000 millones de pesos. En el caso de Ricardo Roa, sí compulsarán copias a la Fiscalía para que lo investiguen penalmente. Pero Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, se conectó con NTN 24 para hablar acerca de esos hallazgos del CNE en la campaña del guerrillo. Y esto es lo que ha dicho. Pues lo primero a decir, Marta, esto no va a tener ninguna consecuencia porque evidentemente este proceso que está corroborando las denuncias que se hicieron en torno a la financiación excesiva de la campaña de Gustavo Petro, pues no va a tener ningún resultado en la vida real, porque esto todo cae en la comisión de acusaciones del Congreso de la República, pues que tiene mayorías del petrismo y que por supuesto no va a hacer nada. Pero yo sí creo que aquí es muy importante observar que hicieron trampa, porque cuando usted utiliza más recursos que el resto de las campañas, pues se genera una ventaja artificial. Pero lo que es más grave de todo es que no han querido publicar los informes de la OIAF sobre Roa, sobre Ricardo Roa, gerente de la campaña, y como precisabas, el director de hoy de Ecopetrol, el presidente. Porque la información que hay circulando es que efectivamente en los informes de la OIAF se puede observar la entrada y salida de dineros irregulares por parte de Roa a la campaña de Gustavo Petro. Y aquí cabe recordar aquellos audios que conocimos durante algunas filtraciones, donde incluso se decía que eran 15.000 millones de pesos y que si alguien sabía de dónde habían venido, pues todos iban a terminar en la cárcel. Yo creo que aquí hay unos temas que son centrales, porque lo que sí es evidente es que la elección de Gustavo Petro pasará a la historia como una elección pagada con recursos que no se sabe de dónde vinieron, pero sobre todo que hizo trampa al resto de las campañas. Bueno, es parte de la actualidad, pero más allá del simple hecho noticioso, del mero hecho noticioso, lo traigo porque para muchos puede parecer una tontería, pero no lo es. En Venezuela hemos visto todo tipo de desmanes electorales y nos podría dar la sensación de que eso es un detallito menor. Y obviamente son cosas que cuando juntas con otras irregularidades pueden decidir, señores, no solo el destino de un país como en el caso de Colombia, sino a veces hasta del propio hemisferio. No se deben normalizar este tipo de prácticas y tenemos nosotros que ser los garantes de que las cosas se hagan bien como se tienen que hacer. Y eso lo digo en clave Venezuela democrática, en la que viene, en esa tierra que a pulso nos toca reedificar desde los escombros. Saludos especiales el día de hoy para Javier Medina por apuntarse a la membresía del canal y también para Víctor Ulla por su aporte mediante los Super Thanks. De verdad, señores, que el apoyo de todos ustedes nos ayuda tanto a mantener esta plataforma al pie del cañón todos los días que ni se imaginan. Así que de este lado, 1000 bendiciones para todos. Los que aportan desde las membresías, los que lo hacen por los Super Thanks y hasta los que nos ayudan con sus interacciones o simplemente mirando nuestro contenido. Por eso siempre les pedimos, comenta, dale like y comparte el video. No te cuesta nada y nos ayuda muchísimo. Es rápido, es gratis y créanme que marca la diferencia. Si no lo has hecho, suscríbete y sigamos peleando juntos. Nos vemos en un rato. Libertad o nada, porque seremos libres.